Buenas tardes del día de hoy. Entonces, como venimos pues en el orden, continuamos con biomecánica de columna. Los objetivos que me tracé para esta charla fue conocer cuáles son las relaciones biomecánicas entre las estructuras anatómicas de la columna que vimos en el módulo pasado, identificar cuál es el orden de esas estructuras para los movimientos de la columna y correlacionar cómo es el soporte de cargas de cada uno de estos elementos y en algunos casos pues relacionarlo como con las lesiones más comúnmente encontradas en la columna. Entonces, a modo de introducción, la columna tiene tres funciones básicas, que es lo que se describe en la literatura. La primera es la transmisión de cargas y la distribución, más que esa transmisión de cargas a través del cuerpo. Los movimientos multidimensionales que permiten pues como acoplarse a los movimientos de las otras articulaciones y ponerlos en una posición en el espacio, y la protección de la médula espinal, que va a ser pues como una también de las principales funciones que tenemos en el cuerpo. Entonces, bueno, adicional a esto, para entender muy bien pues como los principios biomecánicos, a partir de ahora quiero aclarar el concepto de cinemática, que es el estudio del movimiento de las estructuras, y la cinética, que son las fuerzas que se generan para cada uno de esos movimientos. Entonces, esos dos términos es importante que los tengamos claros para empezar pues como con el estudio de la cinemática y la cinética a partir pues de los conceptos. Entonces, como vimos la vez pasada, la columna la dividimos en unos segmentos. 7 vértebras hacen parte del segmento cervical, 12 del torácico, 5 del lumbar, el sacro y el coxis, que son unas estructuras fusionadas que son entre 4 y 5 fusiones vertebrales. Estos, entonces, entre ellos van a tener una relación que va a permitir esa adaptación entre los segmentos y, digámoslo así, también hacer un bloqueo o una restricción para los movimientos extremos que puedan comprometer en algún punto la integridad de la médula. Y adicional a esto tenemos unas curvas fisiológicas que se han venido estudiando más recientemente, la lordosis cervical y la lordosis lumbar, la cifosis dorsal y la cifosis sacra. Y esto, pues, con los estudios biomecánicos más recientes se ha logrado como dar mayor importancia a ese equilibrio dentro del centro de gravedad y lo que se llama el balance sagital, que pues se ha venido como estudiando y poniéndole más atención en la literatura un poco más nueva al respecto. Dentro de la columna, entonces, hay algo que se llama la unidad funcional. Esta unidad funcional va a estar compuesta por 2 vértebras adyacentes y el disco intervertebral entre ellas. Cada unidad funcional va a tener, pues, o va a ser parte de los segmentos móviles de la columna, y a partir de aquí es que se empiezan a determinar pues como todos los movimientos y va a ser el foco central del movimiento biomecánico de la columna. El cuerpo vertebral, a modo de resumen y sobre todo lo que tiene pues como impacto en relación a la charla, entonces recordemos que está cubierto por un hueso cortical, que es lo más externo del cuerpo vertebral, que es altamente resistente sobre todas las fuerzas de flexión pues, y de torsión. Y en la porción interna va a ser parte de ese hueso esponjoso, que es mucho menos rígido que el hueso cortical, es mucho más elástico, permitiendo así pues como la disipación de las cargas axiales. Adicional a esto, tenemos esos pedículos en la región lateral que van a tener como función biomecánica la transmisión de las fuerzas para que no solo digámoslo así, se disipen a través de los cuerpos vertebrales, sino también a través de otras articulaciones y de los pedículos, distribuyendo un poco esa carga. Las apófisis transversas y las apófisis espinosas, y que van a servir de inserción pues, de múltiples ligamentos y músculos, que también van a ayudar con la distribución de cargas en la columna, y las articulaciones facetarias, que son determinadas pues, o llamadas también sigapófisis, la superior de la vértebra inferior con la inferior de la vértebra superior, que van a ir cambiando, digamos, de orientación según el segmento de la columna en el cual las encontremos.
siendo un poco más planas a nivel cervical y torácico y más curvas a nivel lumbar, y por ahí también se van a disipar las cargas entre las unidades funcionales, como lo vimos previamente. Más o menos con todas pues, las relaciones de todas esas estructuras, esas cargas se van a disipar entre un 70% a través de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales y un 30% por las otras estructuras. Ese disco intervertebral, que hace parte pues, de la unidad funcional, va a ser a modo pues, como de llamarlo un amortiguador entre los discos vertebrales que permite la transmisión de las cargas mecánicas, y adicional a esto va a tener pues de forma física la cualidad de separar entre una vértebra y otra, disipando un poco la carga por la orientación que veremos más adelante entre una vértebra y otra, permitiendo así algunos movimientos que son un poco más complejos en la columna. Este disco, entonces, tenemos ese anillo fibroso que es la capa externa. Este va a tener alto contenido de colágeno, sobre todo tipo 2, hablan de 10 a 20 láminas concéntricas en una orientación entre 60 y 65 grados, que va a contener ese núcleo pulposo que es mucho menos denso y mucho menos organizado, es más un material como gelatinoso que es rico en agua y también en colágeno, y así permitir unos movimientos, digamos, sobre todo en los planos de flexo-extensión y las flexiones laterales, y permitiendo adaptarse este disco intervertebral ante ciertas tensiones para los movimientos biomecánicos de la columna. Adicional a esto, los ligamentos, que como vimos, pues es una red compleja de ligamentos la que une todos los segmentos de la columna, que pueden estar en la región anterior, posterior, el amarillo y los a través de las apófisis. Van a ser encargados como de disipar y de soportar las cargas en la orientación de sus fibras, que en su mayoría van a ser, digámoslo, de forma paralela a los cuerpos vertebrales, o sea, van en forma longitudinal. Más sin embargo, en los interespinosos tienen una oblicuidad de esas fibras que le van a permitir generar como una resistencia ante los movimientos de flexión y extensión de la columna. Adicional a esto, funcionan, digámoslo así, como almacenando energía a modo de una banda elástica que va a ayudar o a permitir que vuelva después del movimiento, que vuelvan a una conformación normal o a una alineación normal los cuerpos vertebrales, pues sí les va a ayudar y a disminuir la necesidad del reclutamiento muscular por el sostén que van pues como a crear estos ligamentos. Adicional a esto, también se ha encontrado que los ligamentos tienen como funciones esa protección de la médula al restringir, sobre todo como les hablaba, por ejemplo, los interespinosos que ya no funcionan para devolver el movimiento, sino como a modo de tope, y van a tener vital importancia en esos movimientos o en esas cargas rápidas de energía que van a disipar un poco las cargas, evitando lesiones en el resto de las estructuras. Cuando se habla de biomecánica, entonces, en los textos clásicos se habla de un sistema de coordenadas tomando el cuerpo humano, como lo vemos aquí en la imagen, como si fuera un plano cartesiano y como si la columna fuese el eje de ese plano cartesiano. Entonces, si lo viéramos en un plano sagital, veríamos los movimientos de flexo-extensión hacia aquí adelante y hacia atrás. Si lo viéramos en un plano coronal, veríamos las flexiones laterales y las torsiones. Y ya como lo habla pues aquí el eje Z, sería las compresiones y las fuerzas axiales que se transmiten a través de ese plano cartesiano, y a partir de este sistema unificado es que se habla pues como en el mismo idioma en cuanto a la biomecánica. Este es otro de los esquemas de los libros clásicos, que nuevamente en el plano coronal las flexiones laterales, en el plano sagital flexión anterior y extensión, y las fuerzas Z, que son esas compresiones axiales de las fuerzas que actúan sobre la columna. Digamos que cuando tenemos una fuerza axial en una posición erguida de la columna, entonces lo que va a suceder es que por esas fibras concéntricas del colágeno que vimos en el anillo fibroso del disco intervertebral, y como el núcleo pulposo va a tener como una consistencia más gelatinosa, lo que va a hacer es expanderse hacia los extremos, digámoslo así, para disipar un poco la carga ante esas cargas axiales, tensando el anillo, las fibras del anillo fibroso,
y puede generar, en los casos en los que, digamos, se exceda esta disipación de las cargas, una deformación en la placa terminal de la vértebra, sobre todo de la vértebra inferior, por las presiones ejercidas por ese núcleo pulposo sobre la placa terminal. Adicional a esto, digamos que las fibras del núcleo pulposo van a ser, del anillo fibroso, perdón, van a servir también para disiparse o tensarse en el sentido de las fuerzas, por ejemplo, de cizallamiento, como lo vemos aquí con estas líneas azules, que van a tratar como de tener el mismo eje de las fuerzas. También en las fuerzas de torsión, que sería el movimiento de la flecha negra, las fibras van a tratar de absorber las cargas en ese mismo sentido, y con las fuerzas de tensión, digamos que se va a tensar en el sentido en el que se haga o la flexión o la extensión, tensándose el lado que gana más volumen y comprimiéndose en el lado que gana menos volumen para poder permitir pues estos movimientos. Ya hablando de las cargas en cada uno de los tejidos de la columna, entonces digamos que tenemos 3 factores a partir de los cuales uno tiene que evaluar una carga en la biomecánica de la columna. Entonces va a depender de la carga y de la magnitud de esa carga y de la velocidad también de la carga en la que se aplique. Entonces podemos tener como 3 escenarios por los cuales se sobrepase ese soporte de cargas de la columna. Entonces biomecánicamente podemos tener un trauma agudo, que es una sola fuerza, digamos única, que en general, cuando las cargas son una fuerza única y súbita, va a tener una menor resistencia de los tejidos en comparación a si fuera algo como más larvado, y esto se puede desencadenar en las roturas de ese disco intervertebral porque sobrepasa las cargas en este caso. Otro escenario son pacientes que tienen como traumas acumulativos con cargas repetidas, pero que no es un solo golpe, por así decirlo, un solo golpe biomecánico, y esto lo que va a generar es que se va a ir debilitando la tolerancia a esos tejidos a partir del trauma acumulativo. Adicional a esto, en muchos casos, además de la carga, se tiene un tiempo inadecuado pues, de descanso o de regeneración de ese tejido, lo que va a ir empeorando pues, esas tolerancias, y el desenlace final va a ser que las estructuras van a empezar a fallar a niveles más bajos de los que biomecánicamente están descritos por todo pues como este panorama que tenemos. Y el tercer esquema es ante una inestabilidad, que es que las estructuras biomecánicas de la columna no van a ser capaces de restablecer ese equilibrio. Entonces, bajo las cargas que son normalmente fisiológicas, van a tener movimientos anormales. Lo más común es que sean movimientos de traslación entre una vértebra y otra en esa unidad funcional y rotación, y pues va a sobrecargar las otras estructuras que, como vimos, acuérdense, 70% a través del cuerpo vertebral y 30% por las otras estructuras. Entonces se va como a ver un desbalance entre esas cargas y va a empezar a generar lesiones en esas otras estructuras. ¿Qué lesiones podemos ver entonces? En los huesos, fracturas, lesiones del cartílago, en las placas terminales, como lo vimos cuando hay una sobrecompresión del disco, lesiones de la placa como tal o microfracturas. El disco puede tener hernias o roturas, y los músculos desgarros o lesiones por irrigación. A partir de cualquiera de estas lesiones, cuando falla biomecánicamente las estructuras, vamos a tener adicional a ese daño una activación de unas citoquinas proinflamatorias, una activación de los nociceptores que nos van a empezar a mandar esos estímulos dolorosos, y a partir de todo esto es que se va a desencadenar el dolor lumbar después de cualquiera de esos 3 escenarios que vimos anteriormente. Entonces, ya hablando de cada uno de los tejidos, entonces el disco intervertebral, como vimos, pues el mecanismo va a ser una causa muy común de este dolor. Básicamente, cuando las cargas a las que usted pues ponga el soporte de este disco excedan pues la tolerancia que tengan, y que se va a ir como remodelando, pero ese tejido de remodelación va a ser más cicatricial, delgado y denso, que es susceptible a mayores lesiones. Entonces, lo primero que se va a generar es, cuando usted tenga esa activación repetitiva o un trauma agudo, esa deformación del plato terminal que vimos anteriormente. Y esto, como acordémonos que
si usted tiene un tejido más cicatrizal, delgado y denso, no va a tener un adecuado transporte de los nutrientes, porque acuérdense que esto es una bomba mecánica con el movimiento y todo eso va a generar una degeneración como un círculo vicioso a predisponer a mayores lesiones pues en el disco como tal. Las articulaciones facetarias, entonces cuando tenemos cualquiera de esos tres esquemas que vimos anteriormente, van a tener un movimiento excesivo por la inestabilidad o por la mala disipación de las cargas, que va a ir degenerando ese cartílago en la articulación, y adicionalmente, por ejemplo, pues lo mencionaban en el libro de Rothman, que cuando usted hace, por ejemplo, fijaciones en algunos de los segmentos, va a sobrecargar también las articulaciones facetarias adyacentes por la pérdida de ese movimiento, y va a ser como un trauma más acumulativo, degenerando todo ese cartílago y pues alterando la biomecánica. Y los cuerpos vertebrales, ya cuando tenemos pues como la lesión ya de este tipo de estructuras, pues se puede ver con cualquiera de estas lesiones como tal, que pueden ser fracturas centrales, compresiones, escalones, intrusiones, depresiones en la placa, fracturas transversales, pues según las fuerzas a las que usted esté sometiendo biomecánicamente su columna. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tengo una lesión de esa placa terminal, se va a hacer una herniación del núcleo pulposo, y va a empezar, pues obviamente, según las cargas a las que sean sometidas biomecánicamente, se puede generar cualquiera de estas lesiones, porque ya no tenemos esas funciones de amortiguación y de disipación de carga secundario a la degeneración de las estructuras. Entonces, digamos que cuando uno busca biomecánica, le hablan de biomecánica in vitro y de biomecánica in vivo, que varía con algunas cosas. Entonces, la biomecánica de la columna in vitro, entonces lo que se habla es que cada porción de la columna, como lo vimos un poco en el módulo de anatomía, va a tener unos grados de movilidad hacia todos pues, los movimientos en el plano cartesiano, siendo la más móvil el componente cervical, la menos móvil el dorsal, y digamos que el lumbar pues es como un punto intermedio, como lo vemos aquí en los grados, entre estos dos segmentos. La columna cervical, como vimos, la más móvil, y la lumbar pues le sigue en ese orden. La dorsal es la menos móvil sin duda de todos los cuerpos vertebrales, pues tiene una pérdida incluso de los movimientos, y tener en cuenta que en la columna los movimientos no son como movimientos, por así decirlo, puros, sino que son una combinación entre flexiones, rotaciones, que ya veremos más adelante, que es lo que hace el movimiento final. Entonces, hablando del eje de rotación, digamos que cuando una vértebra va a generar algún movimiento, debe tener un movimiento de traslación, pues tenemos la carga, hace un poco de traslación y un poco de rotación. Y según eso, ella se va a mover tratando de disipar las fuerzas y de generar el movimiento. Entonces, por ejemplo, en los movimientos de flexo-extensión, entonces la vértebra va a generar una compresión hacia el lado que se haga, flexión en la porción más anterior y la extensión en la porción más posterior. Mientras el cuerpo mantiene pues como ese eje en la región central de la vértebra. Y lo que va a suceder según el segmento corporal, sobre todo en esos movimientos de flexiones laterales, acuérdense que no son movimientos puros, sino que son movimientos combinados. Entonces, en las flexiones laterales, además, digámoslo así, de la rotación y de la flexión lateral de la vértebra, la orientación de las apófisis espinosas va a ser diferente dependiendo del segmento corporal. Y esto, cuando pues tenemos una carga que sobrepasa estos niveles de tolerancia de las placas terminales, de las vértebras pues superiores, en el caso de si lo hiciéramos como cefalocaudal, que son las cargas pues, que tenemos, va a ir generando esa pues sobrepasa los niveles de estrés tolerados por las placas terminales, y genera primero la degeneración del disco, la lesión de la placa terminal, y a partir de ahí, como ya no se toleran bien las presiones en los cuerpos vertebrales, va a empezar a pasar hacia pasar las cargas por las facetas, y eso va a hacer un aumento de la presión facetaria, generando una lesión facetaria posteriormente. Los movimientos de acoplamiento es otro como de los términos que se habla en la biomecánica de columna,
porque como vemos que son varias estructuras las que están, pues los ligamentos, los músculos, los cuerpos vertebrales y los discos, entre ellos van a generar pues como una simbiosis, por así decirlo, para mejorar los movimientos y disipar las cargas de una forma menos lesiva para ellos. Y lo que hacen es que cuando usted genera el movimiento en un plano, una parte de la unidad funcional va a ir hacia un lado y el otro va a ir en un plano diferente. Entonces se habla del movimiento principal o el plano primario, digamos el movimiento inicial, y los movimientos acoplados de las otras estructuras o los planos secundarios es lo que, pues, lo que se habla biomecánicamente con este término. Y un ejemplo digamos, muy común de esto es los movimientos acoplados entre la columna cervical y la columna lumbar, que va a tener, por ejemplo, en los pacientes, cuando hacemos una rotación axial en la columna cervical y necesitamos hacer un movimiento adicional, también se acompaña como de movimientos acoplados en la región lumbar, según las cargas a las que, pues, o el movimiento que usted quiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? Con la columna cervical, digamos que cuando usted se mueve, la columna cervical hacia un lado, las apófisis, los ligamentos se van a ir hacia el lado ipsilateral, por así decirlo, del movimiento que usted esté haciendo. En la columna torácica, digamos que es un punto intermedio, entonces van a tener en la porción más superior de la columna torácica ese movimiento ipsilateral, pero en la región baja de la columna torácica y en la columna lumbar se van a ir las apófisis ante, pues, de ese, digamos, respuesta a la flexión lateral y una fuerza de compresión, entonces van a ir hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, y es aquí pues como importante la participación de los músculos y los tejidos blandos y de la integridad de las otras estructuras que vimos anteriormente para permitir como estos movimientos acoplados a nivel de cada uno de los segmentos. Otro concepto del cual se habla en biomecánica es el de la zona neutral, que fue, digamos, acuñado por este autor y colaboradores, que lo que habla es la zona de la columna a partir de la cual hay una baja resistencia hacia los movimientos o hay un aumento de ese desplazamiento de las estructuras ante movimientos más tenues, por así decirlo. O sea, que tengan como poca resistencia al movimiento, que básicamente es este esquema que nos habla. Entonces él dice, pues este autor habla que uno tiene una zona neutral que mantiene como la integridad del resto de las estructuras, y si usted tiene alguna de estas tres lesiones, como por ejemplo la edad por pérdida del volumen de ese disco intervertebral, si tiene una lesión de los tejidos o si tiene alguna condición que le genere una inestabilidad clínica como tal, esa zona neutral se va a ir expandiendo porque va a encontrar muy poca resistencia a los movimientos a los cuales, digamos, no está adecuadamente soportados los tejidos, y eso va a ir degenerando, pues cambiando esas cargas biomecánicas y va a ir degenerando las otras estructuras alrededor de la columna. La tolerancia a las cargas, entonces, es esa tolerancia que va a tener cada uno de los tejidos a las deformaciones. Entonces, esto va a depender de muchísimos factores, va a depender obviamente de la carga a la que usted someta como tal las estructuras, pero no solo de la carga neta, sino de la velocidad a la cual usted someta las estructuras de la carga, porque como vimos anteriormente, es peor soportadas una carga en un trauma único agudo que un trauma repetitivo. La edad de cada una de las estructuras, obviamente, pues porque va perdiendo con el proceso degenerativo ciertas propiedades, la frecuencia de las cargas o los traumas repetitivos, las influencias, pues, o las variaciones anatómicas y fisiológicas, la herencia, el nivel de acondicionamiento en el que usted tenga esos otros tejidos y otros factores que no se han podido como determinar al comparar individuos o cadáveres que son aparentemente similares, y la respuesta es diferente, la tolerancia ante la falla es diferente en cada uno de estos estudios. Y esto se ha hecho in vivo con algunas imágenes dinámicas que permiten pues como el estudio o la suposición de cuándo fallan cada de las estructuras, estudios in vitro y estudios cadavéricos, pues a partir de esto es como lo que se ha encontrado, estos factores que determinan la carga y lo que vamos a ver más adelante. Entonces, para el músculo, digamos que
que se encuentra que el músculo es mucho menos fuerte o menos tolerante a esas cargas. Estas son las presiones, digámoslo así, o las fuerzas máximas que en estudios in vitro se ha encontrado, que es la tolerancia de las fibras musculares, pero sin duda es mucho menos tolerante a las fuerzas en comparación a un tendón en una relación de 3:1. Miren que la fuerza máxima para los tendones es casi el doble o incluso más del triple en comparación a los músculos. Entonces esto nos debe hacer pensar pues clínicamente para nosotros que lo primero que nos va a fallar en caso de cargas súbitas o traumas únicos va a empezar a ser la fibra muscular antes que las fibras tendinosas. Cuando ya tenemos una lesión tendinosa, pues es una carga mucho más aumentada. El hueso va a depender de la dirección en la cual usted le genere la carga, porque como les voy a mostrar más adelante, las columnas en flexión toleran muchísimo menos carga que, por ejemplo, una columna completamente erguida, y va a variar entre estos valores pues, las tasas antes de la falla en cuanto a las compresiones. Los ligamentos espinales, digamos que van a tener una salvedad entre ellos, y es que a pesar de que todos son ligamentos, y digamos que en los estudios in vitro las tasas de falla de los ligamentos son entre 50 y 100, van a tener una diferencia entre ellos según el segmento en el que se evalúen. Entonces, más distales van a tener mayor tolerancia o van a soportar más cargas. E incluso, pues, como estábamos hablando, pues cuando hay una lesión de estas estructuras, miren, por ejemplo, ante la carga, cómo va aumentando un poco las cargas a medida que se va volviendo más distales, y pueden ser cuando se lesionan los responsables de ese aumento de la zona neutral que vimos anteriormente, pues, de esos autores. Adicional a esto, digamos que las unidades funcionales de la columna tendremos que tener en cuenta que si por ejemplo son cargas repetitivas, hay que tener como un tiempo de regeneración o de recuperación de esa integridad funcional que siempre es mayor a 2 veces el tiempo que se necesitó para el trauma. O sea, por ejemplo, si los traumas son repetitivos, pues uno para empeorar o para ceder ante esas cargas, debe ser que tampoco logró esa integridad en el tiempo, que sería el doble de lo que se demoró en hacer la lesión. Y cuando tenemos pues la lesión de esas unidades funcionales de vértebra, disco, vértebra, pues la carga van a empezar a trasladarse hacia las otras estructuras, las facetas y los ligamentos, y miren cómo va, pues estos, según diferentes estudios in vitro, cómo las cargas sin duda se toleran un poco mejor en los discos más bajos, en las cargas axiales. En cuanto a la tolerancia a la carga, dependiendo de cada una de las fuerzas, entonces digamos que empezamos con las fuerzas de compresión. Sin duda, las mujeres tenemos menor tolerancia a las fuerzas de compresión en comparación a los hombres, por eso las fracturas por acuñamiento, por traumas axiales son más comunes en la población femenina. La lesión clara y la estructura que va a tener, digamos, la responsabilidad principal en cuanto a la disipación de esta biomecánica de estas cargas va a ser la placa terminal de cada uno de los cuerpos vertebrales, y como segundo el núcleo pulposo de los discos. Y dependiendo pues del segmento cervical toleran menos, de ahí para abajo pues se va a ir mejorando, va a ir, digamos, aumentando esa tolerancia a la compresión en 0.3 kilonewton hacia cada uno de los segmentos, de proximal hacia distal. Y sin duda la columna no funciona muy bien a fuerzas compresivas o fuerzas axiales cuando está en posiciones de flexión, por esa orientación que vimos de las fibras de los discos intervertebrales. A mayor flexión va a tener muchísima menor tolerancia a la compresión en comparación a una posición erguida de los cuerpos. Hablando de las fuerzas de cizallamiento, entonces, digamos que es un movimiento que no es muy tolerado antes de la falla en las estructuras. Los ligamentos van a jugar un papel
importante en este punto, pero la estructura más importante, por lo menos la que describen, que va a depender no solo, obviamente, si es una carga... Pues no. Necesito que me ayudes para que nos organicemos. Creo que hay un micrófono... Para la salida en octubre. Las fuerzas de cizallamiento... Sí, profe, ya lo silencié. Las fuerzas de cizallamiento, entonces, vamos a tener dos estructuras como importantes en estas fuerzas. Una, van a ser esos procesos articulares que van a funcionar a modo de tope de estas fuerzas. Y segundo, los ligamentos que nos van a ayudar pues también como al mantenimiento de la adecuada posición. Pero adicional a esto, digamos que va a depender y va a variar. Por ejemplo, hablan algunos autores que si uno tiene un trauma repetitivo por todo ese proceso de generación que vimos anteriormente, que va en el escenario de un trauma repetitivo, el límite van a ser 750 newtons versus en un trauma agudo que podría ser hasta 1000 newtons, incluso cambia también según el número de repeticiones. Si tiene menos de 100 repeticiones de esa carga al día, va a tener fallas con unos newtons un poco más altos en comparación a si las repeticiones son más de 100 por día. Y entonces las estructuras, como hablábamos, pues digamos que van a ser tope a estas fuerzas de cizallamiento, van a ser esos procesos articulares. Hablando de las fuerzas, pues biomecánicamente hablando de las fuerzas de torsión, entonces digamos que torsionalmente, como lo vimos en el esquema anterior, las fibras de colágeno van a tratar de irse como en ese sentido para disipar las fuerzas, pero la carga, cuando ya, digamos, el disco y esas fibras del anillo fibroso, sobre todo, ya no toleran las cargas, se va a ir hacia la articulación facetaria o la articulación psicoapofisiaria, pues que hablamos de la superior de la vértebra inferior y la inferior de la vértebra superior. Entonces se habla en porcentajes, pues en estos estudios in vitro, que estas articulaciones van a tolerar entre el 70 entre el 30 y el 70% de las fuerzas, sobre todo cuando son compresión y rotación, el disco del 20 al 50 y el papel de los ligamentos va a ser solamente del 15%, pero particularmente para estas fuerzas torsionales, que son como una fuerza compleja entre estas articulaciones, pues la resistencia va a ser compartida entre cada una de estas estructuras en ese orden pues que les mostré anteriormente. A la flexión, como les he venido diciendo durante la charla, digamos, a la columna no le va bien ante las cargas axiales asociadas a un movimiento de flexión. Y esto va pues, a variar según el rango de movimiento. Entonces, si tenemos digámoslo así, una flexión de mayor, la tasa de falla está descrita pues que de 5 a 16 grados va a depender del segmento, porque los segmentos distales tienen un poquito más de tolerancia ante estas fuerzas de flexión en comparación a las que son más rígidas, y van a fallar entre los 50 y los 80 newtons. Las primeras lesiones entonces van a ser la región, como tenemos una flexión, entonces el disco va a tratar de adaptarse y en esas posiciones de flexión para disipar las fuerzas, y lo que primero va a fallar son esas estructuras posteriores de los ligamentos inter y supraespinosos. Lo último que falla en los estudios biomecánicos es en ese anillo. La parte fibrosa posterior externa es el último componente que falla, pues porque si doblamos esto hacia adelante, primero rompemos las estructuras posteriores, hacemos una lesión en toda esta columna anterior, y lo último en fallar será esta porción posterior. Si lo hiciéramos sin las otras estructuras, el disco fallaría entre los 15 y los 50 kilonewtons, perdón, de carga. Y miren que con las otras estructuras, con ligamentos, pues con todo lo que hemos hablado, las articulaciones fallan entre los 50 y los 80. Entonces la importancia pues de la integridad y como esa relación entre todas las estructuras. Y digamos que estas tasas de falla son a partir de fuerzas únicas de flexión o de cargas únicas de flexión, pero si lo hacemos en movimientos lentos y progresivos, se pueden tener como mayor tolerancia, pero sin duda, pues a mayor flexión no va muy bien las cargas en la columna, y recordar pues que la región posterior es lo que primero nos va a fallar. Y ya finalizando como con los movimientos biomecánicos, o pues lo que puede pasar en la columna, las flexiones laterales son otra de las fuerzas descritas, pero realmente estas están poco estudiadas in vitro.
La resistencia de los discos no está muy clara en estos pacientes, se habla de 10 newtons en esas presiones laterales, y que obviamente cuando ya no tenemos una integridad, se cree que los discos son las estructuras pues, que principalmente absorben, por así decirlo, la carga en estas flexiones laterales, y van a ir perdiendo arcos entre 3 y 4 arcos de movilidad en este plano coronal, cuando hay una degeneración pues, de las estructuras discales, generando pues como una pérdida de esa zona neutra. Entonces eso es lo que se habla in vitro, como les digo. Ya empezamos con la sección de in vivo, que es lo que sucede pues, con algunos estudios que se han hecho y que cambia a partir de lo que han encontrado in vitro. Entonces, digamos que pues lo que describen diferente a lo que hablamos in vitro es que, por ejemplo, pacientes que tengan dolor lumbar, que obviamente su in vitro pues no lo van a poder ver, hacen como un mecanismo adaptativo de protección que disminuye los arcos de movilidad para la columna. Para tener un acoplamiento anormal y hacer como una restricción de los movimientos de los discos y de las articulaciones facetarias en respuesta a ese dolor lumbar. Y lo que va a generar esto es, entonces miren por ejemplo los arcos de movilidad de cada uno en un paciente normal versus en un paciente con un dolor lumbar, que sin duda pues hacen movimientos mucho más lentos para llegar al mismo punto de movilidad y son mucho más restringidos en cuanto a los arcos de movilidad, y hacen un reclutamiento muscular excesivo tratando de liberar un poco las cargas de las estructuras anatómicas. Esto se ha hecho pues con lo que hablan en los textos, unos rayos X dinámicos biplanares, y también se ha encontrado que cuando hablamos en in vivo versus in vitro, se hace una subestimación del rango de flexión, o sea que en realidad la columna in vivo se ha encontrado que hace un poco más de flexión tolerada antes de la falla en comparación a in vitro, y en cambio se sobreestimaba la extensión en comparación pues a las personas ya como tal y a los estudios dinámicos que se han podido hacer. Y adicional a esto se ha encontrado que los arcos de movilidad, después de los pacientes que se le hacen, por ejemplo, fusiones quirúrgicas o fijaciones, disminuyen sustancialmente pues en comparación a los estudios in vitro si fijaran uno de los segmentos. Digamos que realmente tenemos una pérdida de esos movimientos un poco más marcada que en los estudios biomecánicos. Ante la evaluación de las cargas, entonces se ha encontrado que cuando usted está acostado en comparación a de pie o sentado, este es el orden en el cual su columna tolera menores cargas. Acostado solamente entre 144 y 250 newtons, que lo duplica cuando se está en una posición de bipedestación, y las cargas irónicamente aumentan muchísimo más, incluso casi al doble, cuando se está en una posición de sentado para la columna. Y en cualquiera de estas posiciones, pues obviamente, por ejemplo, estar sentado y hacer una flexión va a aumentar exponencialmente en este orden las cargas para la columna. Y adicional a esto, se ha encontrado que, por ejemplo, en vivo, nuevamente les digo, que caminar genera una carga mucho más alta para las estructuras biomecánicas que estar solamente de pie y parado, y que en las actividades de la vida diaria, subir, por ejemplo, escaleras es una carga muchísimo más alta en comparación a bajarlas o a caminar únicamente. Entonces, como conclusiones, la biomecánica de la columna depende no solo pues, del adecuado funcionamiento de los elementos, sino también del tipo de carga a la que usted exponga la columna biomecánicamente, la velocidad a la que la ponga y la frecuencia. Hay que diferenciar pues esas cargas agudas versus esas cargas acumulativas, porque los cambios pueden ser un poco diferentes y las tasas de tolerancia menores entre los traumas acumulativos. Y la biomecánica no solo digamos que lesiona el sistema como tal de forma anatómica, sino que miren que por ejemplo en la fibrosis del anillo y todo eso va a cambiar bioquímicamente el comportamiento pues de la columna y de las estructuras. Estos fueron los dos pues digamos principales fuentes de las cuales saqué la charla, y eso era todo lo que